Y en esta noche, como decía, pues vamos a continuar con la segunda sesión sobre el canon de la palabra de Dios, el canon de la Biblia, qué forma parte y qué no forma parte de la Biblia. Y me gustaría pues leer un versículo que está en Hebreos. Vamos a buscar Hebreos pues capítulo 1 y vamos a leer los versículos 1 y 2 para poder introducir pues este tiempo. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Amén. Pues sí, Padre, nos seguimos poniendo en tus manos y te pedimos que tú ahora pues nos hables, nos enseñes, Señor, a través de este estudio bíblico, Señor. En el nombre de Jesús, amén. ¿Se acuerdan de las preguntas que planteé en la sesión anterior para que pudiéramos trabajar en casa? El primer bloque de preguntas que planteé tenía que ver con las diferentes formas a las que podemos hacer referencia cuando hablamos de la palabra de Dios y el lugar que tiene cada una de esa forma. Que precisamente fue la primera parte de la doctrina de la palabra de Dios en la que estamos. Voy a repetir las preguntas para poderlas recordar y si no las trabajaste puedas hacerlo. La primera fue: ¿piensas que prestarías más atención si Dios te hablara desde el cielo o por medio de la voz de un profeta vivo que si lo hace desde las palabras escritas de la Biblia? La segunda pregunta era: ¿crees que obedecerías esas palabras más que la Biblia misma? La tercera fue: ¿piensas que tu nivel de obediencia actual a las palabras de la Biblia es el adecuado? Y la última: ¿qué pasos puedes dar para hacer que tu actitud hacia la Biblia sea más como la actitud que Dios quiere que tengas hacia ella? Buenas preguntas que nos ayudan a reflexionar acerca de lo que hemos dado en las sesiones anteriores. Si tienes que volver a repasar las sesiones anteriores, hazlo sin problema. Eso es una de las ventajas de tenerlas online. No solo dejé preguntas, sino que también te animé a memorizar los 2 primeros versículos del Salmo 1. ¿Te acuerdas? ¡Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche! Vale la pena recordar esto, porque permite que estos estudios sean interactivos en cuanto a lo que puedas escuchar por YouTube, trabajar por ti mismo en casa, memorizar versículos y lo que puedas intercambiar posteriormente conmigo o con otros que estén siguiendo los estudios. Otro paso que dimos en la sesión anterior fue comenzar con el canon bíblico. ¿Qué pertenece y qué no pertenece a la Biblia? Vimos que la importancia de esta pregunta cae por su propio peso. Si la Biblia, la palabra escrita de Dios, es fundamental para nuestra vida, es vital saber cuáles escritos pertenecen a la Biblia y cuáles no. Definimos el canon bíblico de la siguiente manera. No sé si te acuerdas. El canon de la Biblia es la lista de todos los libros que pertenecen a la Biblia. El canon de la Biblia es la lista de todos los libros que pertenecen a la Biblia. Y llegamos a la conclusión que el saber qué pertenece o no pertenece a la Biblia es sumamente importante. Es decir, la determinación del canon bíblico es fundamental. Porque para confiar y obedecer a Dios de forma íntegra, debemos de estar seguros cuáles son las palabras de Dios para nosotros. Tenerlo muy claro. Y llegados hasta aquí, planteamos que
que veríamos por un lado el canon del Antiguo Testamento y por otro el canon del Nuevo Testamento, en las diferentes sesiones en las que vamos a abordar el canon de la Biblia como conjunto. Y naturalmente, comenzamos en la sesión anterior por el canon del Antiguo Testamento. Respondiendo a la pregunta, no sé si la recuerdas, ¿dónde empezó la idea de un canon? Es decir, la idea de que el pueblo de Israel debía preservar el conjunto de las palabras escritas de Dios. Y dijimos que es la misma Biblia la que da testimonio del desarrollo histórico del canon. E hicimos un recorrido por diferentes pasajes bíblicos. Y vimos, en primer lugar, que la primera colección de palabras de Dios escritas fueron los 10 mandamientos. Continuamos diciendo que este conjunto de este canon de la palabra de Dios fue creciendo en tamaño en todo el tiempo de la historia de Israel. Por ejemplo, por medio de Moisés. Después de la muerte de Moisés, Josué también añadió palabras de Dios escritas a esta colección. También vimos que más tarde otros en Israel, por lo general los que ejercían el oficio de profeta, escribieron palabras adicionales de Dios, como pudimos leer en el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 25, o en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos 29 al 30, o en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 34, o en el primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 7, o en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 22, o también en el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 32, o en Jeremías 30, versículo 3. Todos estos textos los leímos en la sesión anterior y puedes parar para volverlos a leer y recordarlos para ser, sobre todo, consciente de la importancia que tuvieron en cómo saber cómo fue constituido el canon del Antiguo Testamento. Y terminamos diciendo que el contenido del canon del Antiguo Testamento continuó creciendo hasta que llegó el final de la palabra escrita en el Antiguo Testamento. Y en la sesión anterior lo dejamos ahí, planteándoles también otro bloque de preguntas para que pudieran pensar y trabajar lo que habíamos dado. Las preguntas son las siguientes. ¿Por qué es importante para tu vida cristiana saber cuáles escritos son palabra de Dios y cuáles no lo son? ¿Cómo sería de diferente tu relación con Dios si tuvieras que buscar sus palabras esparcidas entre todos los escritos de los cristianos a través de toda la historia de la Iglesia? ¿Pudiste trabajarlas? Si no, te animo a que lo puedas hacer. Vale la pena poder seguir estos estudios sobre la doctrina de la palabra de Dios. Ahora continuamos con la segunda parte del canon del Antiguo Testamento. Como resalté en el resumen que acabo de hacer, el contenido del canon del Antiguo Testamento continuó creciendo hasta que llegó el final de la palabra escrita en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver cuándo llegó este momento, cuándo se produjo. Para ello vamos a ver por un lado la fecha de los profetas y de los libros de historia más cercanos a Jesús, para establecer el año aproximado que se escribieron los últimos libros que se reconocen como palabra de Dios escrita. Y después, por otro lado, lo que nos dicen los libros históricos judíos que no están en el Antiguo Testamento, sobre cómo ellos mismos se invalidan como palabra revelada de Dios. Empezamos viendo las fechas de los últimos profetas y libros históricos. Los últimos profetas, Ageo, Zacarías, Malaquías. Y si fechamos a Ageo en el 520 a.C., a Zacarías entre el 520 y 518 a.C. y Malaquías alrededor del 435 a.C., podemos llegar a tener una idea de las fechas aproximadas de los últimos profetas del Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Me sigues? Recuerda que la cuenta de los años antes de Cristo va al revés. Las cifras son más pequeñas mientras más cerca del nacimiento de Jesús están. Y las fechas de estos profetas coinciden aproximadamente con el periodo de los últimos libros de la historia del Antiguo Testamento, Esdras, Nehemías y Esther. Esdras fue a Jerusalén en el 458 a.C.,
Nehemías estuvo en Jerusalén entre el 445 y el 423 a.C. Esther fue escrito en algún momento después de la muerte de Jerjes I, es decir, Asuero, en el 465 a.C. y es probable que fuera en algún momento durante el reinado de Artajerjes entre el 463 y 423 a.C. Así que aproximadamente después de 435 a.C. no hubo más libros que se añadieran al canon del Antiguo Testamento. La historia posterior al 435 a.C. del pueblo judío se registró en otros escritos como fueron los libros de Macabeos. Pero fueron escritos que se acordó que no reunían las condiciones necesarias para que se les incluyeran las colecciones de los libros que recogen las palabras de Dios de años anteriores. Y precisamente cuando profundizamos en esos libros pertenecientes a la literatura judía fuera del Antiguo Testamento, vemos que se confirma la convicción de que la palabra autorizada de Dios se había acabado. Por ejemplo, en 1 Macabeos, alrededor del 100 a.C., el autor escribe acerca del altar profanado. Así pues, demolieron el altar y colocaron las piedras en la colina del templo, en lugar apropiado, hasta que viniera un profeta que les indicara lo que debían de hacer con ella. 1 Macabeos 4:45. La clave está en hasta que viniera un profeta. Al parecer sabían que nadie podía hablar con la autoridad de Dios como lo habían hecho los profetas del Antiguo Testamento. El recuerdo de un profeta con autoridad entre el pueblo era algo que pertenecía al pasado lejano, porque el autor hablaba de una gran aflicción, como no se había visto desde que desaparecieron los profetas. 1 Macabeos 9:27. Por otro lado, Josefo, que nació entre el 37 y 38 después de Cristo, explicó lo siguiente al respecto. Desde que Artajerjes hasta nuestros propios tiempos se ha escrito una historia completa, pero no se le ha considerado digna de igual crédito como los registros anteriores, debido a la interrupción de la sucesión exacta de los profetas. Esta afirmación de parte del historiador judío más grande del primer siglo después de Cristo muestra que sabía de los escritos ahora considerados parte de los libros apócrifos, pero que él y muchos de sus contemporáneos consideraban estos otros escritos no dignos de igual crédito con lo que ahora conocemos como escrituras del Antiguo Testamento. Según el punto de vista de Josefo, no había habido palabra de Dios añadida a las escrituras después de alrededor del 435 a.C. Este año, por tanto, es un año importante para saber que lo que se había escrito hasta ahí era palabra de Dios y lo que venía posteriormente no lo era. La literatura rabínica refleja una convicción similar en su afirmación repetida de que el Espíritu Santo, en la función del Espíritu de inspirar la profecía, partió de Israel, se fue. Después de que los últimos profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías murieron, el Espíritu Santo se separó de Israel. Podemos leer en varios escritos judíos. La comunidad del Qumran, secta judía que dejó los rollos del Mar Muerto, también esperaba un profeta cuyas palabras tendrían autoridad para invalidar cualquier regulación existente. Y otras afirmaciones similares se hallan en otras partes en la antigua literatura judía, por ejemplo en Baruch y en la oración de Azarías 15. Podemos encontrar dichas afirmaciones. Así que el pueblo judío no aceptó en general escritos posteriores alrededor del 435 a.C. como que tuvieran igual autoridad con el resto de las escrituras, escritas hasta antes del 435 a.C.
En el Nuevo Testamento no tenemos ningún registro de disputa entre Jesús y los judíos sobre la extensión del canon. Evidentemente, había pleno acuerdo entre Jesús y sus discípulos por un lado y los dirigentes judíos y el pueblo judío por otro, de que las añadiduras al canon del Antiguo Testamento habían cesado después del tiempo de Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Este hecho queda confirmado por las citas del Antiguo Testamento que hacen Jesús y los autores del Nuevo Testamento, por todas las veces que hacen referencia al Antiguo Testamento. Según un recuento, Jesús y los autores del Nuevo Testamento citan varias partes de las Escrituras del Antiguo Testamento con autoridad divina, más de 295 veces, pero ni una sola vez citan como autoridad divina alguna afirmación de los libros apócrifos ni de ningún otro escrito. Por ejemplo, en la carta de Judas, versículos 14 y 15, en efecto se cita Enoc, y Pablo por lo menos 2 veces cita autores griegos paganos, en Hechos y en Tito. Pero estas citas son más con propósitos de ilustración que de prueba. Nunca se presentan esas obras con una frase como Dios dice, o las Escrituras dicen, o está escrito que. Frases que implican la atribución de autoridad divina a las palabras que se citan. Es importante saber que ni Primera de Enoc ni los autores que Pablo cita son parte de los libros apócrifos. El Nuevo Testamento no cita ningún libro apócrifo. La ausencia de tales referencias a otra literatura como divinamente autorizada y la extremadamente frecuente referencia de cientos de lugares del Antiguo Testamento como divinamente autorizados confirma el hecho de que los autores del Nuevo Testamento estaban de acuerdo en que se tomaba el canon establecido del Antiguo Testamento ni más ni menos como la misma palabra de Dios. Y eso era algo importantísimo. Por tanto, ¿qué decir entonces en cuanto a los libros apócrifos, la colección de libros incluida en el canon por la Iglesia Católica Romana, pero excluida del canon por el protestantismo o por los evangélicos, podríamos decir también? Los judíos nunca aceptaron estos libros como escrituras, pero en toda la historia temprana de la Iglesia hubo una opinión dividida en cuanto a si deberían ser parte de las Escrituras o no. Ciertamente, la evidencia cristiana más temprana va decididamente en contra de considerar a los libros apócrifos como escrituras o palabra revelada por Dios. Pero el uso de los apócrifos gradualmente aumentó en algunas partes de la Iglesia hasta el tiempo de la Reforma. Es importante tener en cuenta esta fecha. El hecho de que Jerónimo, padre de la Iglesia, que tradujo la Biblia del hebreo y del griego al latín, incluyó estos libros en la Vulgata latina, terminada en el 404 después de Cristo, dio respaldo pues a su inclusión, aunque el mismo Jerónimo dijo que no eran libros del canon, sino meramente libros de la Iglesia que eran útiles y provechosos para los creyentes. Es importante tenerlo en cuenta. El amplio uso de la Vulgata latina en los siguientes siglos garantizó pues su continua disponibilidad, el que se pudiera acceder a estos libros. Pero el hecho de que no tuvieron original hebreo que los respaldara y su exclusión del canon judío, así como la falta de citas de ellos en el Nuevo Testamento, llevó a muchos a verlos con suspicacia o a rechazar su autoridad como libros revelados por parte de Dios. Por ejemplo, la lista cristiana más antigua de libros del Antiguo Testamento que existe hoy es la compilada por Melitón, obispo de Sardis, quien escribió alrededor del 170 después de Cristo.
Cuando vine al este y llegué al lugar de donde estas cosas se predicaban y hacían, y aprendí con precisión los libros del Antiguo Testamento. Anoté los nombres y se los envié. Estos son sus nombres: 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio; Josué, hijo de Nun, Jueces, Ruth; 4 libros de Reino, 2 libros de Crónica, 2 salmos de David, los Proverbios de Salomón y su sabiduría; Eclesiastés, el Cantar de los Cantares; Job, los profetas Isaías, Jeremías, los 12 en un solo libro: Daniel, Ezequiel, Esdras. Y es importante que nos demos cuenta que aquí Melitón no menciona ninguno de los libros apócrifos, pero sí incluye todos los libros de nuestros libros actuales del Antiguo Testamento, excepto Esther. Eusebio también cita a Orígenes, respaldando la mayoría de los libros de nuestro actual canon del Antiguo Testamento, incluyendo Esther, pero no presenta ningún libro de los apócrifos como canónico, y de los libros de los Macabeos explícitamente se dice que están fuera de estos libros canónicos, y lo recalca claramente. En forma similar, en el 367 después de Cristo, cuando el líder de la iglesia, Atanasio, obispo de Alejandría, escribió su carta pascual, hizo una lista de todos los libros de nuestro canon presente en el Nuevo Testamento y de todos los libros de nuestro canon presente en el Antiguo Testamento, excepto Esther. También mencionó algunos libros apócrifos, como la sabiduría de Salomón, la sabiduría de Sirac, Judith y Tobías, y dijo que estos en verdad no estaban incluidos en el canon, pero los padres los señalaban para que los leyeran los que se unían recientemente a nosotros y que desean instrucción en la palabra de santidad. Sin embargo, otros dirigentes de la iglesia de la iglesia primitiva, en efecto, citaron varios de estos libros como escritura. Pero no podemos perder de vista que hay incongruencias doctrinales, históricas, en varios de estos libros que consideramos apócrifos. Edward Joseph Young, teólogo reformado y erudito en el Antiguo Testamento del siglo XX, nos dice al respecto lo siguiente: no hay marcas en estos libros que atestiguen un origen divino. Judith y Tobías contienen errores históricos, cronológicos y geográficos. Estos libros justifican la falsedad y el engaño y hacen que la salvación dependa de obras de mérito. Eclesiástico y sabiduría de Salomón inculcan una moralidad basada en la conveniencia. Sabiduría enseña la creación del mundo con materia preexistente. Sabiduría 11:17. Eclesiástico enseña que dar limosna hace expiación por el pecado. Eclesiástico 3:30. En Baruch se dice que Dios oye las oraciones de los muertos. Baruch 3:4. Y en Primera de Macabeos hay errores históricos y geográficos. Todo esto dijo Jung. Y no fue sino hasta 1546, en el Concilio de Trento, que la Iglesia Católica Romana oficialmente declaró que los apócrifos eran parte del canon, con excepción de Primera y Segunda de Esdras y la oración de Manasés. Es significativo que el Concilio de Trento fue la respuesta de la Iglesia Católica Romana a las enseñanzas de Martín Lutero y la Reforma Protestante, que se extendía rápidamente, y los libros apócrifos pues contenían respaldo para la enseñanza católica de las oraciones por los muertos y la justificación por fe más obra, y no solo por la fe, y no la sola fe. Al ratificar a los apócrifos
como dentro del canon los católicos romanos podían sostener que la Iglesia tiene la autoridad de declarar una obra literaria como escritura, como palabra de Dios, en tanto que los protestantes habían sostenido que la Iglesia no puede hacer que algo se considere escritura, sino que solo puede reconocer lo que Dios ya ha hecho, que se escriba con sus propias palabras, lo que ya Dios ha determinado anteriormente que fuera de esa forma. Y esto es una diferencia muy, pero que muy importante. Como resumen de esta última parte y como algo importante, los escritos apócrifos no se deben de considerar como parte de las escrituras. En primer lugar, ninguno de ellos afirma tener la misma clase de autoridad que tenían los escritos del Antiguo Testamento. En segundo lugar, los judíos, de quienes ellos se originaron entre ellos, no los consideraban palabra de Dios. En tercer lugar, ni Jesús ni los autores del Nuevo Testamento los consideraban escrituras o palabra inspirada por Dios. Y en cuarto lugar, contienen enseñanzas incongruentes con el resto de la Biblia. Es decir, que se contradicen con el resto de la palabra. Debemos concluir que son solo palabras humanas y no palabras inspiradas por Dios, como las palabras de las Escrituras, como la palabra de Dios. Tienen valor, para la investigación histórica, lingüística, contienen una cantidad de relatos útiles en cuanto al valor y la fe de muchos judíos durante el periodo posterior a la conclusión del Antiguo Testamento, pero nunca han sido parte del canon del Antiguo Testamento y no se les debe considerar parte de la Biblia. Por eso no se encuentran en nuestras Biblias. Por consiguiente, no tienen ninguna autoridad de obligación en cuanto al pensamiento o la vida de los cristianos hoy en día. Es decir, no tienen nada que aportar para nuestra vida que tengamos que hacer o llevar a cabo. Y en conclusión, con respecto al canon del Antiguo Testamento, los cristianos de hoy no tienen por qué preocuparse que algo se haya dejado fuera, ni de que se haya dejado de incluir algo que Dios quiera que sepamos. En esta tarde hemos terminado de ver cómo se fue completado la palabra escrita de Dios del Antiguo Testamento, cómo se cerró 400 años antes de Jesús completando el canon del Antiguo Testamento, qué son los apócrifos y por qué no se les considera palabra de Dios y qué influencia han tenido a lo largo de la historia en la vida de la Iglesia. Me gustaría terminar dejando algunas preguntas para que puedas pensar en ellas de aquí a la próxima sesión. ¿Has tenido alguna duda o pregunta en cuanto a la canonicidad de algún libro de la Biblia? ¿Qué motivó esas dudas o esas preguntas? ¿Y qué debes de hacer para poderlas resolver? ¿Qué debe hacer uno para resolverlas? Y te dejo también un versículo para memorizar. Hebreos 1, 1 y 2. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Amén. Que tengan una tarde, un final de día muy bendecido.